Vamos a atender y a respetar a todos, que vamos a gobernar para todos, pero que le vamos a dar preferencia a los vulnerables y a los desposeídos. Por el bien de todos, primero los pobres. Se van a dar créditos que va a favorecer al 70% de las familias mexicanas. Bueno, los créditos más los apoyos económicos de los distintos programas del gobierno. Eso es muy importante. O sea, nuevamente se reitera, por el bien de todos, primero los pobres. Pero no solamente los pobres, porque también dentro de esos créditos se va a favorecer, según explicó el presidente, una parte de la clase media baja e incluso de la clase media, digamos. Y a los otro 30% de la población, dice él, se va a apoyar de manera indirecta. ¿Por qué razón? Porque si hay más recursos que se distribuyan entre el pueblo, entre los distintos sectores de la población, pues ellos van a consumir productos de las empresas de diverso tipo, desde servicios hasta productos directos. Pero además, con esta política que ha establecido el presidente de la República, también se va a favorecer porque hay confianza en el extranjera. Y por otro lado también, ante la pregunta de una periodista de que si era conveniente aumentar los impuestos, él dijo tajantemente que no se van a aumentar los impuestos. Es decir, ni el pueblo va a pagar más impuestos, ni tampoco las empresas o los mexicanos que tienen un estatus social más elevado. Entonces, este programa que está planteando el presidente de la República, muy importante para favorecer prácticamente a todos los mexicanos, se sustenta en el hecho de que el Estado mexicano, desde el punto de vista económico, tiene recursos importantes. El presupuesto nacional son 6 billones de pesos. O sea, desde el punto de vista económico, el gobierno puede tomar decisiones como estas porque tiene un respaldo, siempre y cuando, como lo ha hecho el presidente, se manejen todos estos recursos con honestidad y no vayan a parar a los bolsillos pues, de los altos funcionarios o de los cuates, compadres, etcétera, como sucedió en el pasado. Un tema adicional que él reiteró hoy, es que los altos funcionarios son los que van a reducir sus percepciones y algunas de sus prestaciones. Entonces, haciendo un manejo honesto de los recursos con los que cuenta el Estado, se puede ayudar no solamente, repito, a los sectores más pobres de la población, sino a sectores medios e incluso pues, a las empresas, grandes empresas, centros comerciales, etcétera, que también tienen sus inversiones en el país. Esa es una visión totalmente opuesta al modelo neoliberal que existió en el periodo anterior. Entonces, dando hilo conductor a la observación que hicimos ayer, podríamos decir en este momento o caracterizar que el modelo económico en el cual estamos inmersos en este momento es, con todas las palabras lo decimos, es un régimen económico que podríamos calificar como capitalismo, porque el sistema que estamos viendo es sistema capitalista, aunque varios miles, millones de mexicanos y de seres humanos en todo el planeta queremos un sistema superior a este, pero ahorita objetivamente hablando es un modelo de capitalismo de Estado, es decir, el Estado interviene activamente en todo el proceso económico, en el aspecto social, etc. Y conduce la economía del país por la fuerza económica que tiene el Estado también. O sea, más en lo concreto en México, porque este concepto de capitalismo de Estado no es nuevo, o sea, este ya se viene aplicando de tiempo atrás, aunque en el periodo neoliberal prácticamente quisieron ocultar ese concepto. Entonces, en México estamos viendo un capitalismo de Estado, con este agregado, con economía moral, que es lo que ha planteado el presidente de la República en su texto, que así se titula. Entonces, desde el punto de vista es lo que estamos viviendo, económico. Ahora, desde el punto de vista político, hoy el presidente de la República reiteró que estamos viendo un régimen democrático, es decir, un gobierno del pueblo, para el pueblo y con el pueblo. ¿Qué vivíamos en el periodo anterior? Pues vivíamos en un régimen oligárquico, es decir,
Los que conducían el país era un puñado de familias encabezadas por Salinas de Gortari y sus asociados, pero era una minoría. Oligarquía es un gobierno de la minoría, un gobierno de unos pocos. Entonces vivíamos en un régimen oligárquico, que de palabra se decía democrático, pero que en los hechos favorecía solamente a un sector muy pequeño, nacional y transnacional. Lo que estamos viviendo hoy desde el punto de vista político es un gobierno democrático, pero complementaríamos, es un gobierno de democracia nacional, donde participan activamente todos los sectores de la población, desde los obreros, campesinos, indígenas, productores en pequeño, artesanos, intelectuales, profesionistas, productores medios y también los sectores de la burguesía nacional. Es un gobierno de democracia nacional. Realmente los que se están excluyendo, porque ellos se están excluyendo de esto, son los sectores oligárquicos, que son los que montan sus campañas permanentemente para tratar de desacreditar el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Entonces, estamos viviendo en un régimen de democracia, repito, nacional. Democracia nacional, participan todas las fuerzas nacionalistas del país, incluidos sectores de la burguesía, como lo mencionaba hace rato, pero la conducción pues la lleva el presidente de la República. Entonces pasaríamos, o sea, ese gobierno de democracia nacional, como en otros países se ha dado en el pasado, y también pues hay categorías políticas y económicas que así lo constatan. Este gobierno de democracia nacional, donde cada vez participe más la gente, como por ejemplo en las conferencias de prensa o en hacer consulta a mano alzada, va pasando de democracia representativa a democracia participativa, pero por la composición de las fuerzas económicas y políticas que participan, repito, es un gobierno de democracia nacional. Se puede pasar por la vía pacífica también, por una transición pacífica, a un gobierno o a un régimen de democracia popular, donde sea cada vez más los intereses de nuestro pueblo, de los sectores más desprotegidos, los que van prevaleciendo, sin desplazar, digamos, violentamente a los sectores más pudientes ni nada de eso, sino aquí también interviene la cuestión de la conciencia y la correlación de fuerzas que se va dando, que afortunadamente tenemos un gran dirigente que es el presidente Andrés Manuel López Obrador. Entonces pasamos de la oligarquía, gobierno de unos pocos, a un gobierno de democracia nacional, donde participan todas las fuerzas políticas que mencioné, y de ahí podremos transitar en su momento, en la medida que se eleve la conciencia del pueblo, a un gobierno de democracia popular, donde realmente la participación sea cada vez más activa, la participación de los ciudadanos de manera cada vez más consciente conduzcan los destinos de nuestro país. Eso nos va a beneficiar a todos. Y en algún otro momento de la historia, pues terminar con el régimen también de capitalismo de Estado, que es muy importante en este momento, y acabar con el sistema capitalista, es decir, construir un nuevo sistema de la vida social que ya se ha experimentado en varios países del planeta, es decir, el sistema socialista. Pero también tenemos que tener mucho cuidado en que las cosas, es como un bebé, cuando nace, pues no nace corriendo, ni nace hablando, o no nace escribiendo, es un proceso de maduración, sobre todo tanto de las condiciones objetivas, materiales, pero sobre todo de las condiciones subjetivas de la conciencia de los mexicanos. Entonces, resumiendo, en términos generales, el presidente de la República está poniendo los cimientos de un nuevo modelo tanto económico como político. En lo económico, podríamos caracterizar capitalismo de Estado con economía moral. En lo político, es un régimen de democracia nacional, todas las fuerzas nacionalistas, progresistas, unidas para la transformación de nuestra patria y sacarla del hoyo en que se encuentra. Y desde el otro ángulo económico, pues es un capitalismo de Estado, repito, pero con economía moral. Y por último, engarzando las cosas,
La lucha que se da en México y en todo el planeta tiene 3 niveles: el económico, que ya vimos cómo estamos, el político también, y el ideológico. En el tema ideológico, lo que se está gestando en México es una gran revolución ideológica, es decir, un aspecto de esta revolución, como ya lo hemos dicho, es la revolución conceptual, la revolución semántica. Darle a cada concepto el contenido acorde a la realidad actual y a las necesidades de nuestro pueblo. Y desde el punto de vista ideológico también, más general, se está haciendo una gran revolución cultural, rescatando lo más valioso de nuestros ancestros y las conductas más elevadas del pueblo de México. Por ejemplo, hoy el licenciado López Obrador planteó también que de los créditos que se han otorgado a través de las tandas del bienestar, pues ya son varias centenas de miles de mexicanos que recibieron esos créditos y ya empezaron a pagar. Entonces el licenciado López Obrador dice: lo que quiere la gente es que se les ayude un poco, que se les dé la mano, y ya después con la creatividad, con la iniciativa, con la audacia del pueblo mexicano, pues ya se van abriendo pasos. Entonces el tema es revolución cultural, revolución ideológica, para lograr la transformación de nuestra patria. Y así estaremos en los 3 niveles de lucha, innovando incluso a nivel internacional, en lo económico, en lo político y en lo ideológico, cultural. Entonces, yo me siento muy orgulloso de que un ser humano también redundantemente tan humanista, tan capaz, tan audaz, tan lleno de amor a nuestro pueblo, esté encabezando este gran proceso en nuestra patria. Y seguramente vamos a llegar con él muy lejos, como se ha estado mostrando en estos días, sobre todo el desempeño que ha tenido México en organismos internacionales, particularmente en la Organización de las Naciones Unidas. México está contribuyendo a esta nueva era que se está creando y que va a salir muy fuerte después de superar la crisis del coronavirus, que es la nueva era de la independencia, que cada país de manera independiente decida su propio destino, y también una era de paz. No se pueden resolver los problemas de la humanidad con la guerra, se debe ser por el diálogo y la negociación política. Entonces, yo estoy muy optimista porque el presidente de la República a nivel mundial se codea con los grandes dirigentes mundiales, ha recibido felicitaciones del presidente Putin, por ejemplo, ha tenido un buen intercambio comercial en este periodo crítico, por ejemplo, con el presidente de China, con el arribo de varios cargamentos útiles para el combate contra el coronavirus, y ha también recibido el respeto y la felicitación del presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, Donald Trump. O sea, pero no se ha subordinado a ninguna de estas grandes potencias, sino que ha exhibido de manera audaz, franca, abierta, su actitud de independencia y de soberanía nacional. Y por otro lado, también está siendo ejemplo para resolver problemas candentes de la humanidad por medio del diálogo y la paz. Tan solo en el tema del coronavirus, por ejemplo. En otros países han planteado la cuestión del estado de sitio, de forzar a las personas que no salgan de sus casas, etc. Y aquí el licenciado López Obrador ha dicho que, como decía Juárez, todo por nada por la fuerza. No va a haber, restricción forzosa, obligatoria, toque de queda, nada de eso a los mexicanos, sino todo por la razón y el derecho. Es decir, es un pensamiento altamente humanista que está abriendo camino a nivel mundial para la forma de tratar y resolver los graves problemas que aquejan a la humanidad. Cierro diciendo también que una de las periodistas le preguntó sobre que cómo se va a activar la construcción. Dijo ella que si no iba esto a ocasionar pues daños al medio ambiente, que cómo estaba la correlación entre la construcción y el medio ambiente. Y el licenciado López Obrador también respondió muy bien en el sentido de que pues se está sembrando como nunca en la historia de México y de muchos países del mundo, se está sembrando 1 millón de hectáreas
con árboles frutales y maderables. Y no solamente es donde empezó el programa Sembrando Vida, que fue en el sureste mexicano, en Chiapas, en Tabasco, ahora en Guerrero, en Oaxaca y también en el norte, como lo explicó él, en Sonora, en Chihuahua, en varios estados de la República. Es decir, se está extendiendo a todo nuestro país. Y finalmente, como él ha dicho, pues acabando esto vamos a celebrarlo en el Zócalo con abrazos, con besos entre las parejas, pero eso se basa, esa idea que él tiene, yo les invito a que lean los libros que ya les mostramos, las revistas que les mostramos, que están en la página ramonjimenezlopez.com, donde vemos que esto que él está haciendo está fundamentado en profundos principios de amor que él tiene. Como dice él, amor a la familia, que hay que practicarlo intensamente en estos días que tenemos el problema del coronavirus. Amor al prójimo con la solidaridad hacia las personas más necesitadas, los adultos mayores, etc. Amor a nuestra patria, porque estamos innovando a nivel internacional. Amor a la naturaleza y amor a la humanidad. Pues si te gusta lo que comentamos, nos podemos comunicar a través de las redes